Amigos, guía del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, la sexta cita de este calendario de 24 carreras después de un triplete, después de un parón. La Fórmula 1 regresa a un circuito que no sé si es urbano o no sé si es un circuito permanente, pero es un circuito que está en Estados Unidos y es un circuito que se estrenó hace 3 años, en el año 2022, y en el que vamos a vivir la cuarta edición, Gran Premio Crypto.com de Miami de Fórmula 1, como digo, el cuarto Gran Premio en este circuito. Cuarto Gran Premio en la ciudad de Miami, segunda carrera al sprint del año. Y es una cosa, sé que ahora mismo os he hecho mucho daño, pero sí, señores, tenemos carrera al sprint en este circuito de Miami. Segunda, como digo, sprint de la temporada 2025 de Fórmula 1. Antes de seguir con el contenido, ¿qué os tengo que contar? Pues que este vídeo está patrocinado por NordVPN. ¿Y para qué necesitas una VPN? Pues hemos hablado de esto muchísimas veces, para poder ver vuestros contenidos sin geobloqueos, estéis donde estéis, y de la misma forma, para ver desde vuestro país el contenido que está bloqueado en otros países, para romper las barreras de la información. Algo que a nosotros nos ayuda mucho para poder informarnos y confeccionar estas guías. Y también para protegeros, para cubriros de todos esos ojos que están espiando qué es lo que estáis haciendo en internet. ¿Qué creéis? ¿Que este fin de semana en Miami los equipos van a decir por la radio: oye, Lando, paramos en la vuelta 13 y así le hacemos undercut al de delante? Pues no, usan códigos, cifran los mensajes para que nadie sepa sus datos. Y es lo que vosotros podéis conseguir con NordVPN. Ya sabéis, NordVPN os permite usar vuestra suscripción en varios dispositivos móvil, tablet, ordenador. Y se han portado genial con la comunidad de soymotor.com y han creado esta oferta. Si os hacéis con vuestra suscripción a NordVPN a través de este enlace, os regalan 4 meses extra completamente gratis. Que por lo que sea no os gusta, pues no pasa nada, porque tenéis una garantía de 30 días para recuperar vuestro dinero. Os dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Estadísticas del Gran Premio. El hombre que tiene más poles, pues son 3 en realidad: Charles Leclerc, Checo Pérez, Max Verstappen. Verstappen aquí en fotografía con la pole position que consiguió el año pasado. El hombre que tiene más victorias, pues este señor que veis aquí en el centro, Max Verstappen también, con 2 el año pasado. Sin embargo, se la robó Lando Norris, estrenando su casillero de victorias en una carrera que ahora hablaremos porque fue cuanto menos interesante. Señores, este es el circuito, este es el Miami International Autodrome, un circuito que, como digo, se estrenó en el año 2022 con una cuerda total de 5.412 metros, con una distancia recorrida el domingo de 308,326 kilómetros y una vuelta récord de 1.29.708 en manos de Max Verstappen, el ganador del año 2023, que fue el año donde hizo ese récord. A ver, me habría gustado traer, os voy a decir la verdad, me habría gustado traer un bote aquí con monedas para meter cada vez que diga algo feo del circuito. Porque sé que a veces soy demasiado injusto y esto es una... A ver, esto es una bazofia, moneda, pero es una cosa irracional que yo tengo contra este circuito de Miami. A partir de ahí, ahora llega ese momento en el que yo tengo que sacar puntos clave, puntos interesantes de este circuito en el mapa. Y os prometo que los tiene, o al menos vamos a cerrar los ojos fuerte y nos lo vamos a creer. Puntos importantes del circuito. Bueno, la curva 1, vale, es un punto de adelantamiento. Primera recta de DRS, es el lugar de la salida, donde el año pasado Hamilton jugó a bolos y Pérez casi juega a bolos. Es un punto importante del circuito. Curva 6, 7, 8, es una seguidilla técnica, sí, que se va cerrando cada vez más, como la curva número 1 del Gran Premio de China. Ahí, por ejemplo, perdió el coche Leclerc en la clasificación del año 2023. Es un lugar donde puedes tener accidentes y es ciertamente técnico. Punto número 11, después de la segunda zona de DRS, o primera si no queremos contar la meta como la primera, con una frenada en esta curva número 11 que te permite adelantamientos. Un poco de contratrazada. Si hubieran hecho las cosas mínimamente bien en este circuito y hubieran puesto aquí algo de AstroTurf o grava en lugar de poner asfalto, pues la gente no se saltaría la pista para mantener la posición, pero es un debate que podemos abrir en otros años. No se me ha ocurrido nada, lo siento mucho, sobre la curva 14-15, es infame, simplemente, es un Scalextric que no tendría que existir en la Fórmula 1 moderna. Luego viene una recta muy larga porque, bueno, por si acaso hay que hacer más adelantamientos, vamos a dejar que se peguen. Y llegamos a la frenada de la curva número 17, y aquí no voy a decir ningún tipo de comentario sobre las diferentes sanciones y varas de medir que hubo el año pasado, por ejemplo, con Carlos Sainz y Óscar Piastri respecto a otros pilotos que echaron de fuera a sus competidores y, sin embargo, no fueron penalizados. No he venido hoy con la bandera del
rencor parada. A ver, año 2024, venga, va. Ganó, estoy un poco hater, lo siento. Ganó Lando Norris el año pasado. ¿Qué es lo que ocurrió el año pasado? Pues eso, la primera victoria de Lando en la Fórmula 1. Verstappen impuso su ritmo en la primera mitad de la carrera, paró pronto, eso es cierto, y cometió un error, se comió un volardo que se quedó en mitad de la pista, y eso provocó el safety. No, el safety car lo provocó nuestros héroes, Logan Sargent y Kevin Magnussen, que jugaron a eso de pisar a la vez en el mismo lugar, y con un coche de Fórmula 1 pues no sale bien. Safety car que se comió McLaren porque alargó una vuelta de más y casi les cuesta la posición. Safety car que, sin embargo, no recogió al líder, que era Lando Norris en ese momento, sino a Max Verstappen, y por eso Lando tuvo un extra de ventaja que le sacó en pits por delante de Max Verstappen. Y lo digo sin acritud, pero lo digo. Quien haya pillado la referencia, que la pille. Y a partir de ahí, pues oye, bien Lando Norris, manteniendo el ritmo y alejándose para conseguir, como digo, su primera victoria en una carrera que tuvo, señores, esta estrategia de aquí. Neumático medio, neumático duro. Pararon muy pronto un Leclerc, por ejemplo, Pérez jugando ese undercut que tampoco salió. Se alargaron mal las paradas de Carlos, Verstappen se quedó a medias, y Lando, que acierta y para justo en el momento del coche de seguridad, y por ese problema del coche de seguridad, pues luego salió por delante. A ver, veis que con el neumático medio se hicieron más vueltas que con el neumático duro, en el caso de Lando Norris. Y eso es una circunstancia que Pirelli ha querido paliar para este año. Porque, señores, se cambian los compuestos de neumáticos y ya no tenemos C2, C3, C4, sino que tenemos C3, C4, C5 este fin de semana en un circuito que, pues lo veis aquí en el gráfico, es todo una medianía, salvo el grip del asfalto, que es un 4/5, o sea, es un circuito urbano con mucho grip del asfalto, y con una evolución de la pista de 5/5, porque es un falso urbano, pero que en el fondo no se usa. Abrasión muy poquita, y agarre, pues lo dicho, 4/5, que es bastante para que esto se considere dentro de mis libros como un circuito urbano, pero bueno. Y a partir de ahí, teniendo todos estos datos en la coctelera, sabiendo que se sufre un pelín en el neumático trasero derecho, que es un C3, C4, C5, un neumático más blando que el del año pasado, ¿qué es lo que nos dice el ordenador? ¿Qué dice la simulación? Pues hemos metido los datos, hemos hecho el estudio y hemos decretado que en un circuito cuya velocidad punta es un 2/5, curva lenta un 3/5, curva rápida un 3/5 y desgaste 2/5, este es el orden competitivo para este fin de semana, con McLaren, o sorpresa, como mejor equipo, por delante de Red Bull, Mercedes, Ferrari cuarto equipo, cuidadito, Williams quinto, sube un poquito respecto a lo que pensábamos en Arabia Saudí, buenas noticias, Haas, Racing Bulls, Aston Martin tercero por la cola, Alpine, y cerrando el pelotón, el equipo Sauber. Alpine, yo creo, a poco que termine carreras y que sume algunos puntos, igual hay que subirle por delante de Aston. Yo tengo la sensación de que es mejor coche. Ojo, todo esto, ya sabéis, en condiciones, si mantenemos un Fórmula 1 fresco y seco. Es decir, ¿sabes? Cuando tú mantienes a un Fórmula 1 en condiciones normales, actúan así. ¡Ojo que igual nos llueve, señores! Y eso puede ser un buen aliciente para la carrera. El viernes limpio, el sábado limpio. Domingo 70% de probabilidad de lluvia a la hora de la salida, que son las 4 de la tarde, horario de Miami. Un poquito más tarde, en horario centroeuropeo de verano. Así que cuidado. Cuidado porque podríamos tener lluvia en el Gran Premio y eso lo puede cambiar absolutamente todo. Vuelvo a recordaros otra vez. Estamos en fin de semana del sprint y por tanto, estos son los horarios, al menos en España, no en Península y Baleares solamente, porque en Ceuta y Melilla y en las Canarias, perdón, en Ceuta y Melilla no, en Canarias tenemos otro horario diferente. Pero en España tenemos Libres 1, a partir de las 6:30, 6:15, vais a ver aquí la previa en el canal de Twitch de soymotor.com. La clasificación del sprint, 10:30, 10:15 tendremos la previa. Sprint a las 6 de la tarde, 5:30 arrancaremos con nuestra previa. Clasificación a las 10 de la noche, 9:30 estaremos con la previa. Carrera tarde, tardísimo el domingo, a las 10 de la noche, 9 de la noche, la previa en los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com. Y ahora, señores, es el momento de sacar el café y ponernos cafeteros, porque es el momento de descifrar cómo viene cada uno de los equipos a este Gran Premio de Miami 2025. Vamos a empezar con Sauber. Y os digo una cosa, interesante, muy interesante, la entrevista que ha habido de James Key, que es el ingeniero jefe del equipo Sauber, respecto a 2026, pero dando también claves de lo que va a pasar en el año 2025. En primer lugar, números.
200 nuevos empleados en Sauber desde los últimos 18 meses. Y aparte de todo eso, habla de una apertura de operaciones, en un centro de operaciones en Bicester, que es en el Reino Unido, para precisamente atraer a estudiantes del Reino Unido que, bueno, pues están más metidos en materia automovilística que quizá lo que pueden conseguir en Hinwil con la Universidad Politécnica de Zúrich o con otras universidades, Basilea, por ejemplo, que también se quedan muchos ingenieros a la sede del equipo Sauber. Dicen que 2025 es un año de transición, lo dice James Key, obviamente, pero también de aprendizaje, y eso es interesante, porque al contrario de lo que hablan otros equipos de cambiar el foco ya directamente a 2026, en Sauber no. Y en Sauber dicen que no van a tirar el 25, excusa oficial para aprender cosas, yo traduzco también, para que una marca como Audi no entre con los titulares nefastos que ahora mismo está dando el equipo, porque no hay rendimiento ninguno más allá de los 6 puntos de Hülkenberg en el Gran Premio de Australia. Dice James Key, queremos demostrar progreso con el coche actual, tenemos un plan en el que cambiaremos a 2026, pero puede ajustarse muy fácil dependiendo de cómo evolucione la temporada. Clave para ellos, clave para el equipo Sauber, bueno, pues que son los últimos y por tanto son los que tienen más horas de simulación aerodinámica de CFD y también de uso del túnel de viento. Dice James Key que se pueden llevar 2 proyectos en paralelo. Y sobre el motor de 2026, esto es muy interesante porque recalca James Key la importancia de ser equipo de fábrica y no equipo cliente, aunque a los clientes, pues hoy día se los trata muy bien. Y me ha gustado mucho un ejemplo que ha puesto James Key sobre un poco el cambio de mentalidad que tienen que tener en Sauber, que ya fue cliente en su momento o equipo fábrica en su momento con BMW, respecto a lo que pueden hacer con Audi. Y es que dice James Key que a los ingenieros muchas veces les tiene que recordar que pidan cosas al motorista porque está en la nave de al lado, como quien dice. Dice James Key, dice, a veces tengo que recordarle a los chicos que si, por ejemplo, hay que cambiar un radiador de sitio o hay algún problema, pues solamente hay que hablar con los compañeros de Neuburg. Son muy amables y aún tenemos que acostumbrarnos a ello. Equipo de fábrica que pasa a ser equipo cliente, el siguiente de nuestra lista, Alpine. Podríamos pensar que es la última carrera de Jack Doohan por todo lo que se había dicho de que Franco Colapinto quizá ya en el Gran Premio de la Emilia-Romagna se subiera a este monoplaza, pero siempre hay un pero y siempre suele tener una explicación además en Fórmula 1. La pasta. Quizá mantiene más tiempo del esperado, o más tiempo del que pensábamos, a Jack Doohan en el asiento. Eso al menos es lo que dice Ralf Schumacher, que es la clave de que Doohan sigue en el asiento. A ver, ha dicho Schumacher, que de nuevo, no voy a contradecirle yo, porque yo no tengo la información de Ralf Schumacher, ni sus fuentes, entonces no puedo decir que sí o que no, pero básicamente él apuntó en un podcast de Sky Alemania que Jack Doohan estaría aportando, ojo, 10 millones de euros, y que esos contratos, pues, son muy beneficiosos para Alpine y, por tanto, le permiten mantener el asiento. El rumor es que ahora mismo tiene el asiento asegurado hasta verano, si no más. ¿Es un tema de pasta? Sí, como todo en la Fórmula 1. Por mucho que nos guste Colapinto y por muy bueno que sea Franco, mejor claramente que Jack Doohan, en 48 horas Colapinto tuvo que juntar 5 millones de euros para subirse al coche también. Pero, bueno, pues es ahora lo que está pasando con Doohan. Lo que se filtra desde dentro del equipo, un poco la sensación, es esa discrepancia de qué hacer con el piloto. Que Flavio Briatore es muy pro Colapinto y que Oliver Oaks es más partidario de darle un poco de cancha, de darle un poquito de paciencia a Jack Doohan. Sea como fuere, va a estar en Miami, sí. Va a estar en Emilia-Romagna, yo creo que también. Verá el cambio de reglamento de España, pues seguramente, y a ver qué es lo que pasa en verano. Siguiente en la lista, Racing Bulls. Poquito que contar, 30 de abril desvelan algo y todo está teñido de rosa, pues será que la decoración del coche va a ser rosa. El año pasado ya llevaron una decoración especial en Miami, luego otra en Estados Unidos, creo que también en Singapur, lo cual refuerza mi argumento de que lo de las decoraciones especiales, pues bacalá. Y nada, 3 carreras de Liam Lawson en Racing Bulls, cada vez mejor, P17, P16, P12 en el último Gran Premio, puntos en Miami, pues veremos si pasa. Y Hadjar, que sigue siendo el ojito derecho, pues sin ningún tipo de segundas, de Helmut Marko. Asombra y lo de siempre, ahora Marko pues se ha encariñado con él. Aston Martin, viene sección larga de Aston Martin, echaos un cafecico porque tenemos que hablar del túnel y de Fernando Alonso. Túnel carpiano, no, túnel del viento, pero que está dando casi los mismos problemas que el túnel carpiano. A ver, ha hablado Andy Cowell, el jefe del equipo, y lo que ha dicho es que ya se ha hecho la transición al nuevo túnel, que va a llevar un nuevo hardware, que, vuelvo a insistir, hablan raro en Aston Martin, dime que van a llegar piezas nuevas, que son piezas que proceden del túnel, es decir, que son piezas que se han probado en el nuevo túnel de Aston Martin. ¿Cómo interpreto yo esas piezas? Pues con la palabra favorita de Aston durante esta temporada, experimento en pista.
Para mí la clave está en estas palabras. Os voy a leer las declaraciones textuales de Andy Cowell y yo creo que es bastante revelador de lo que en realidad creo que Aston Martin quiere hacer con el AMR25 y esas actualizaciones que se están probando en el nuevo túnel. Ha dicho Cowell: la gente suele hablar de cómo saber la hora cuando se tienen dos relojes, cómo saber la carga aerodinámica cuando el trabajo de desarrollo se ha realizado en un túnel de viento y luego se pasa al siguiente. Pues nunca te dirán exactamente lo mismo, pero estamos disfrutando con el nuevo túnel de viento. Nos ha abierto los ojos a algunas características, pero luego hay que trabajar. Dice... sé que esta frase no ha dicho nada, es verdad que ha sido muy político y ahí os pido disculpas, ha sido una fumada, no ha dicho nada. Dice luego Cowell: hay que cambiar formas, hacer piezas, comprender y luego fabricar componentes a tamaño real para llevarlos al circuito y medirlos en este complejo entorno. Resumen de todo esto, que es lo que yo interpreto de Aston Martin. Pues... fabrico pieza. No, mejor dicho, pruebo maqueta en el túnel. Funciona. La fabrico. La pruebo en el túnel. La pongo en el coche. La pruebo en el coche. ¿Lo que dice el coche es lo mismo que dice el túnel? Sí, perfecto. No, pues hay que calibrar el túnel con lo que dice el coche. ¿Que por el camino he metido una pieza que le ha metido rendimiento al coche? Perfecto. Pero no era ese el objetivo principal. Y no pasa nada si no funciona la pieza. De hecho, sería normal que no funcionara la pieza porque estamos correlacionando, estamos calibrando el nuevo túnel de viento. Por ponerlo un poco, de nuevo, esto es una interpretación que hago yo. Para mí no son actualizaciones, van a ser proyectos beta, casi lo que va a llevar Aston Martin, de nuevo yo creo que para reforzar todo el trabajo que se está haciendo en fábrica. Eso en cuanto a la parte del túnel. En cuanto a la parte de Fernando Alonso, ha hablado de su futuro, que de vez en cuando no está mal, un voto de confianza de Fernando Alonso a su propio futuro. Os hago un resumen y luego os leo las declaraciones. Básicamente, 2025 seguro que va a estar Fernando, 2026 seguro que va a estar Fernando, 2027 en adelante, pues como decía el Cholo, año a año, porque no puede asegurar, dice Fernando, mantener el nivel de motivación y no quiere comprometer al equipo Aston Martin a una renovación a largo plazo, sin él decir, pues en el 29 ya igual estoy cansado. Las declaraciones de Fernando Alonso a la prensa inglesa, a la web oficial de la Fórmula 1. Dice: no sé a los 50, pero no lo sé de cuándo va a ser la edad en la que va a estar corriendo. Dice: no a los 50, no estamos tan lejos, por eso mantenemos la posibilidad abierta también, dice Fernando. Quiero correr este año, por supuesto, y quiero correr el año que viene, por supuesto, por el cambio de reglamento, y también quiero probar el reglamento de 2026 y a Honda entrando en el equipo. Después, la sorpresa de Adrian uniéndose al equipo hace unos meses también fue una cosa importante. Ha habido cosas que me han gustado el año pasado cuando nos sentamos juntos y negociamos el contrato. Pero después de 2026, todo esto, digo, son declaraciones textuales de Fernando Alonso, pero después de 2026, no lo sé. Iré temporada a temporada, veré cómo me siento, cómo de motivado estoy. Ahora mismo estoy muy motivado, pero no puedo garantizar que en 3 o 4 años vaya a estar igual de motivado y comprometerme con el equipo. Así que hemos dicho, vamos a hacerlo seguro hasta 2026 y desde ahí creo que tengo una relación increíble con Lawrence y con Lance. Nos podemos sentar y hablar honestamente entre todos y chequear qué es lo mejor para el equipo. Siempre voy a estar en una posición de ayudar al equipo con cualquier cosa que necesiten. Si es detrás del volante, pues extenderé mi contrato, y si piensan que es la forma en la que yo también estoy motivado. Y si es en otra posición o no soy lo suficientemente rápido, yo seré el primero en levantar la mano. Básicamente lo que os he dicho. Que el 25 lo asegura, que el 26 se le asegura que va a estar a tope, y después de tantos años yo me creo a Fernando, y que a partir del año siguiente, a partir del año 2027, veremos si Fernando tiene todavía ese fuego interior, tiene la motivación para seguir en Fórmula 1. Vale, el equipo Haas, bonito piropo que le ha dedicado a Yao Komatsu, a Oliver Berman, que, por resumirlo mucho, básicamente dice que pilota como Fernando Alonso. Ha dicho Komatsu que Oliver tiene un estilo de conducción muy particular, que le permite adaptarse a lo que le eches, y básicamente que eso le hace bueno porque cualquier botijo que conduzca, pues lo lleva bien. ¿Qué es lo malo? ¿Cuál es la cara B de esas habilidades de Berman? Pues que enmascara todos los problemas reales del coche y que a veces el chaval no se da cuenta de que está conduciendo de una forma que está circunvalando, por decirlo así, los problemas del coche. Que no, como el coche se me va adelante, pues yo conduzco de esta otra forma para que el coche no se vaya adelante. No, el coche va bien. No, Oli, el coche es un virador. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta y lo has conducido de esta forma que lo hace funcionar. Y dice que de alguna manera a Yao Komatsu eso le recuerda a cómo era Fernando Alonso. Porque Fernando
conducía también sorteando esas limitaciones del coche. Declaraciones textuales de Ayao Komatsu. Dice: es increíble que Oli pueda hacerlo como lo hacía Fernando. Cuando salía a trabajar con él en Renault, era capaz de hacer eso. Se quejaba mucho del coche en los libres 1, libres 2 y libres 3. Y luego se daba cuenta de que pues ese era el coche que tenía y lo pilotaba a su antojo. Así que bueno, pues de momento le está valiendo a Oliver Behrman, que está siendo, no quiero decir uno de los rookies, porque ya bastantes tiros llevamos pegados, pero de los mejores debutantes o pilotos con menos experiencia de la parrilla que hemos visto esta temporada. El equipo Williams, buena temporada, con un coche que ha dado un salto adelante, sí, y aquí viene la mala noticia. Un problema que no van a poder resolver este año. Yo son las conclusiones que saco de las palabras de James Bowles, que hay un problema en este coche, que Carlos y Albon van a tener que lidiar con ello porque no lo van a poder resolver y va a ser una limitación del rendimiento del Williams durante toda la temporada. Os lo contamos, creo que fue en la guía anterior o si no en alguna de las secciones que hemos hecho en YouTube, que Carlos reavivó un debate con sus comentarios de una mala característica que tiene el Williams, que es inestabilidad en entrada a curva. Muy específico, inestabilidad en entrada a curva. Que Albon se acostumbró y ya casi, pues un poco como Behrman, por instinto conducía limitando ese problema. A Carlos le pilló por sorpresa porque, bueno, es las primeras carreras que hace con el coche y ha tenido que adaptarse. Ambos, dice James Bowles, están empujando para que se corrija esa circunstancia, pero dice Bowles también que no se va a poder eliminar por completo. Dice James, el Tito James: seremos capaces de rebajarlo, pero no de arreglarlo. Tenemos una serie de tiritas que podemos ponerle ahora. Y eso es algo bueno porque significa que estamos tocando los elementos correctos, pulsando las teclas correctas. Pero no creo que inherentemente lo podemos arreglar en 2025. ¿Cómo de grave es el problema? Pues de un 9 sobre 10 en 2023 hemos pasado a un 4 sobre 10, dice James Bowles. ¿Y las actualizaciones lo van a paliar? Pues no lo sabemos. No sabemos tampoco cuándo van a entrar, si en Imola o el Gran Premio de España. Lo que sí que sabemos, que es algo que pues se ha dicho y redicho hasta la saciedad en el paddock, es que el túnel de viento de Williams se acabó para este coche. Y a partir de ahora, todo lo que se meta pues va a ser para el año 2026. Es dejar un poco tirada esta temporada, sí. Es apostar a largo plazo y a un coche el año que viene, que con motor Mercedes además pues tiene muy buena pinta. Vale, Ferrari. ¿Sabe desanimarse? ¡Oh, señor! Es el mejor desanimador y el más diestro de todo el oeste. Lewis Hamilton, macho. Lewis Hamilton está muy desanimado. Lewis Hamilton está muy desanimado. Palabras en la previa del Gran Premio de Miami: creo que también sufriré en Miami. Hay más todavía de Hamilton. Dice: no sé cuánto tiempo voy a sufrir, pero sin duda es doloroso en este momento. No hay arreglo, así que va a ser así durante el resto del año. Va a ser doloroso. Pues ya está. Ya está, Luis. Dice que los datos son muy similares a los que da Leclerc en el coche, solo que él es más lento en las curvas y que el problema es que no está haciendo un trabajo de puesta a punto, de comprensión del coche y de ingeniería como el que están haciendo en el otro lado del garaje. ¿Se va a paliar esto con las actualizaciones? Pues no lo sabemos. ¿Cuándo van a llegar esas actualizaciones? Pues tampoco lo sabemos exactamente. A ver, dice la prensa italiana, y esto está bien tirado porque es autoracer.it, que se espera, ojo, la palabra con la que lo describen es un paquete gigante de actualizaciones después de la directiva técnica del Gran Premio de España, con una parte trasera revisada. Pero de momento, nada. No hay Miami, no sé si habrá algo para Imola, ellos hablan de España y hablan de luego durante el verano o dentro, o sea, no en el parón veraniego, porque obviamente no lo puedes hacer, pero que avanzada la temporada van a seguir desarrollando este coche. Entonces no van a pasar, a lo mejor como otros equipos, van a hacer la transición más rápidamente al coche del año 2026. Es lo que dice Autoracer al menos, y ya digo que hablan de ese paquete de actualizaciones gigante en la parte de atrás del coche. Lo cual me ha hecho pensar, ahora cuando hable de Red Bull, os doy mi reflexión sobre lo interesante que va a ser cuando meta cada equipo el paquete de actualizaciones, si es en Imola o es en España, sabiendo que en España está esa directiva técnica de los alerones flexibles. Antes de pasar a eso, o engarzado con eso, el equipo Red Bull, poca cosa en Miami, es el lugar del principio y del fin para ellos. Quizá la última carrera de sufrimiento también, si hay una buena actualización, que según Autoracer, esta es la parte B, puede llegar en Imola. Dice Autoracer, dice la prensa italiana: Gran Premio de la Emilia-Romagna dentro de 3 semanas, si no me fallan las cuentas. Actualización importante del equipo Red Bull que, ojo, cifran en 2 décimas. Hay que ver cuánto mejoran los demás, pero oye, 2 décimas está bien. Y esto a mí me ha hecho pensar,
¿Por qué, por ejemplo, en Ferrari se habla de un grandísimo, un gigante paquete de actualizaciones, o la prensa italiana, en el mismo artículo además, la prensa italiana dice, no, Ferrari post directiva técnica, o en el Gran Premio de España, que es cuando cambia la directiva técnica. Red Bull antes de la directiva técnica. Claro, es cierto que mirando el calendario, siempre la primera fecha europea es la fecha de mayor momento de actualización aerodinámica. Pero claro, ¿qué sentido tiene meter una actualización en Imola si luego hay un cambio de directiva técnica en España? Yo lo que haría, pues tienes triplete Imola, Mónaco, España. Mónaco primero cae en mitad del triplete. Es un circuito donde no vas a probar nada. Por tanto, no tiene sentido meter nada en Mónaco. O lo metes en Imola o bien lo metes ya en el Gran Premio de España, que están a 2 semanas de diferencia. ¿Vas a meter una actualización en Imola y luego vas a meter una corrección a la actualización en España? No tiene sentido. O metes la actualización en Imola o metes la actualización en el Gran Premio de España aprovechando la nueva directiva técnica. Igual me estoy fumando yo aquí un poquito, pero lo que yo pienso es, si un equipo, véase Red Bull, mete una actualización en Imola, o una cosa gorda en Imola, igual es que no tiene que compensar tanto por el cambio de la flexión de los alerones a partir del Gran Premio de España, que es una cosa que ya se había dicho, que Red Bull, muy amarrategui, no había jugado con la aeroflexibilidad y otros equipos sí. Entonces yo pienso, vaya, los que metan actualización en Imola serán los que menos afectados se ven por la directiva técnica del Gran Premio de España, y los que metan actualización en España van a ser los más afectados por el tema de los alerones flexibles, y va a estar ahí el cambio de la parrilla. Pues no lo sé, pero es una reflexión que me ha dejado esto. Más cosas. Bueno, recordad que Verstappen tiene que estar en el top 2 del Campeonato del Mundo de Pilotos para después de verano no poder ejecutar su cláusula de rendimiento y salir del equipo. Ahora mismo podría salir. Y lo que os estaba comentando antes, que Koji Watanabe pues quiere volver a trabajar con Verstappen en el futuro. Dice, espero que haya otra oportunidad para que Honda trabaje con Max Verstappen. De verdad lo espero. Profundo respeto por él como deportista y como persona. Mercedes, mi gran reflexión en esta guía del Gran Premio de Miami de Mercedes, la que os va a cambiar la vida y os va a llevar a una nueva dimensión, es que se nos está yendo la mano con esto de los documentales, sinceramente. Nuevo documental para Andrea Kimi Antonelli, 5 carreritas en Fórmula 1, y ya va a tener un estreno coproducido por WhatsApp y Netflix. Se llama The Seat, el asiento, y cuenta su ascenso a la Fórmula 1. Eso por la parte de Antonelli. Por la parte de Russell, una cosa que me ha molado bastante, que se ha venido muy arriba, y dice que tampoco, oye, es verdad que tampoco le falta razón, pero se ha venido arriba Russell y dice que en otra época, con otros coches, en otra Fórmula 1, él ya llevaría 2 títulos de pilotos. ¿Por qué? Porque ha ganado a Hamilton 2 años. Y antes, cuando ganabas a Hamilton, pues o ganabas la carrera o eras campeón del mundo. Y ahora, como Mercedes estaba peor, en los años que ha compartido él con Hamilton, pues no eres campeón del mundo. Que a ver, te vuelvo a decir, te lo compro. Es un buen silogismo, está bien tirado. Pero bueno, no sé, se ha venido arriba Russell. Está él haciendo su candidatura también al Campeonato del Mundo y me gustan estas declaraciones. No declaraciones amarrateguis, no declaraciones de estar asustado, no declaraciones de estar triste, no declaraciones de Lando Norris. Y tenemos que terminar la sección, evidentemente, con la cara de la felicidad y el contraste con la cara de la tristeza de Norris en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí. McLaren, a ver, interesante, muy interesante este fin de semana porque es el lugar del cambio. Es donde hace un año Lando Norris ganó por primera vez en Fórmula 1 y donde pues festejó con una sonrisa impertérrita pues una victoria que un año después le trae en un momento mental, yo creo, muy diferente. Ha dado una entrevista con la prensa británica, con la publicación de Race, muy extensa, muy buena, en la que, en fragmentos, porque hoy solamente han sacado uno, yo creo que irán sacando más en sucesivos días, habla en particular en esta primera edición de los problemas que tiene con el coche. Dice Lando Norris, por resumirlo un poco, que no hay un problema X con el coche, que el problema es la sensación general que tiene con el monoplaza, que no conduce de forma natural porque tiene que pensar y eso le cuesta 2, 3, 4 décimas, que es lo que vale una pole o ser tercero. Y hay una reflexión de Norris, os la he traducido, os lo voy a leer textual porque me parece que es buenísima, de cómo es conducir un coche de Fórmula 1 actual y qué pasa por el cerebro de un piloto de Fórmula 1 cuando está en ese momento del límite. Dice Lando Norris, cuando corres, y aquí lo cerramos a la clasificación sobre todo, que es cuando buscas ese límite extremo del coche, pues dice Norris, cuando corres contra gente como Max, Oscar, George, Charles,
Todos ellos intentan hacer algo similar, refiriéndose a llevar el coche al límite puro en clasificación. No puedes permitirte dejarte 1, 2, 3 décimas encima de la mesa. Así que tienes que llegar al límite. Y cuando tienes que llegar al límite, necesitas sentir cada paso. Sentir que estás al límite en la frenada, al límite en la entrada de la curva, al límite en mitad de la curva, al límite en la salida. Y cuando sientes que algo no encaja y el coche no reacciona como tú crees que debería, y no sabes predecir cuánto va a irse de delante o va a irse de detrás, tienes que pensar. Y en cuanto piensas conscientemente, pierdes décimas de segundo. Esta última frase me parece... Me gusta mucho la apertura con la que lo explica Lando. Esto es algo que otros pilotos también han dicho, pero de verdad me mola muchísimo estas puertas abiertas a lo que es la psique de un piloto cuando está conduciendo. Era algo que decía hace mucho tiempo Helmut Marko de Pierre Gasly también, de está conduciendo pensando y no tiene que pensar. Cuando tú tienes que entrar a una curva y decir, freno en el 50, giro aquí el volante, uy, se me está yendo un poco de delante. Pensar conscientemente y no hacer las cosas por puro instinto de preguntarle al piloto, ¿por qué has girado aquí? Bueno, porque es donde tenía que girar. Eso te cuesta tiempo. Te habla de lo difícil que es domar estos coches y te habla de la gran tarea que tiene, pues, por ejemplo, un Lando Norris por delante. A partir de ahí, ha hablado también Zak Brown. Piastri dice que va a ser más y más fuerte por el campeonato y dice que cree que pronto va a haber una batalla épica por el campeonato del mundo de Fórmula 1 entre los dos pilotos del equipo McLaren. Os vuelvo a recordar otra vez los horarios que vamos a tener este fin de semana. Gran Premio de Miami, como digo, a partir de las 6:30, fin de semana al sprint, solo una sesión de libres. La única la tendremos a las 6:30, 6:15, la previa en estos canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com. La clasificación del sprint, 10:30, 10:15, la previa. La sprint a las 6 de la tarde el sábado 3 de mayo, 5:30 arrancamos nuestra previa, la quali a las 10 de la noche, 9:30 arrancamos la previa, la carrera a las 10 de la noche, 9:30 arrancamos la previa. Gran Premio de Miami que, como digo, llega con las espadas en todo lo alto, con el equipo McLaren primero en el campeonato de constructores, con Oscar Piastri y Lando Norris separados por 10 puntos en el campeonato del mundo de pilotos de Fórmula 1 2025.